Hace un año, ¿cómo pasa el tiempo rápido? Hace un año. Hace un año. Hace un año que yo tuve una ilusión. Estábamos aquí hablando de algo que podía ser una noticia en ese momento que no lo fue. Y era que había trascendido que a don José León Sánchez se discutía hace un año la posibilidad de darle el premio Magón. Y en ese momento se lo dieron a otro gran costarricense, el doctor Juan Jaramillo. ¿Verdad? Pero resulta que ahora se lo dieron. Un gran reconocimiento. Sí. A mí lo que me dolió, digamos, de la forma en que lo anunciaron, es que lo anunciaron en la víspera del día de las elecciones casi, miércoles o jueves antes. Y él está de candidato a diputado. Y en medio de la jerga electoral, pues obviamente se le dio el destaque del premio nacional a José León, en lo cual ya por lo menos Fernando y yo aquí lo habíamos manifestado de estar a favor de ese premio el año pasado y que ahora se lo dieron a él, claro, y que aquí estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y que ahora está ahí metido. Y que es un premio que se le hace a una labor de reconocimiento, de oficio de escritor, porque ese tiene oficio de escritor muy importante. Y ahí está el último premio Magón, que es el premio más importante de la cultura costarricense, que se hace en reconocimiento, en este caso, una vida literaria intensa, y alrededor del cual, digamos, no solo tiene una amplia lista de publicaciones, sino de reconocimientos internacionales, ¿verdad? Y mucha de su obra publicada en México, la que lo ha hecho trascender internacionalmente. Traducida un montón de 46 idiomas. lenguas. Sí. Algunas de sus obras han sido Tenochtitlán y esas han sido Tenochtitlán es extraordinaria. traducidas a mí es una inmensa de las que cantidad más me gusta. de lenguas. Yo conocí a José León Sánchez siendo un adolescente, ¿verdad? Y lo conocí en la cárcel de Heredia, porque en un diciembre que yo andaba ahí en tareas de distribución de propaganda comunista en esos días, y nos detuvieron. En esa época lo detenían uno por unas horas, ¿verdad? A un grupo de jóvenes, y estábamos en Heredia y nos metieron ahí a la detención en Heredia, y a mí me metieron A la cholpa, de pronto como en una celda que era abierta. Tengo que decir que era una celda abierta, eso es lo que recuerdo, que era un gran salón, un salón que podía tener tal vez unos 8 metros como por 4 de ancho, pero eran estanteros de libros. Sí. Eso es lo que yo recuerdo. Y ahí estaba José León Sánchez. Yo sabía la historia de él, porque ya se sabía. Y entonces tuvimos una conversación ahí ligera, rápida. Tal vez él ni se acuerda de ese evento, pero yo sí lo guardo siempre en mi memoria. Claro. ¿Verdad? Porque ya sabíamos de él. Ya se había publicado La Isla de los Hombres Solos, ¿verdad? Y ya se conocía algo de eso, ¿verdad? Que cuando se publica La Isla de los Hombres Solos, se le da el reconocimiento del premio, y en aquella época no se le autoriza irlo a recoger. Eso me contaste. El otro, no se autoriza irlo a recoger, ¿verdad? Él estaba preso, entonces no lo dejaron salir, ¿verdad? Ahora, si hubiera sido ahora, le ponen un collarcito y ya va. Obviamente no. Después, toda la historia por la que él fue detenido fue anulada técnicamente por razones jurídicas, y se le absolvió de toda la responsabilidad y culpa del crimen y robo que se le achacó, y él hizo su vida, ¿verdad? Y hoy tiene un merecido y reconocido premio. A la par de él, en el premio importante, el otro fue premio de cultura que se le dio a Ferguson. A Walter Ferguson. Yo soy el único que en la red le tildó los dos nombres. Walter Ferguson. Sí, claro. Es interesante porque yo lo vi una vez nada más físicamente, ¿verdad? Y me impactó verlo. Está vivo, sí, pero digamos, en mi vida yo no lo he tratado, lo vi una vez, creo que lo saludé nada más, le manifesté tal vez que su música me gustaba, porque la verdad que cuando yo empecé a oír los calipsos de él eran pegajosos, son pegajosos, y siente uno el sabor ese caribeño, y la voz de él y toda la cosa.
De manera que estos dos premios en particular, pues a mí me han agradado mucho darlos. Obviamente el reconocimiento a todos los premiados, pero en estos dos casos son dos seres espectaculares y además por su cantidad de años corridos. Sí, sí, Porque, claro. porque Ferguson es todavía más viejo que José León. Sí, yo Anda en creo. los 98 años por ahí, ¿no? Sí, Sí, José sí, León sí, tiene bueno, 90. yo lo conozco, pero no, nunca le pregunté la edad, pero me parece que... Sí, sí. sí. Y la otra cosa interesante de Walter Ferguson es que han recopilado recientemente Yo no conozco a algunas Walter Ferguson. grabaciones de él en aquellos casetillos que se hacían, que se las vendían a turistas, él las vendía a turistas, y ahora parece que han empezado a recopilar algunas de esas cosas, que es interesante. Ojalá saquen Sí. un tercer disco de eso, porque la verdad es que creo que solo hay uno o dos grabados. Pero ese ¿Vos lo conoces a Walter Ferguson? Sí, Yo no lo yo en dos conozco. ocasiones, yo creo que no se debe acordar de que yo estaba presente, pero hay una cosa de él ahora que es bueno, ¿sabes? Porque con José León de ahí, esa celda que mencionabas, yo la conocí. Sí. Yo fui a visitarlo en la cárcel de Heredia, y desde luego no se me puede borrar esa imagen de un preso, sí. un privado de libertad, sentado ahí como un pachá, Sí, sí, rodeado claro, de sí, libros. rodeado de libros, así Sí, es. y con una gran dignidad. Entonces, no, y me alegró mucho. Es más, aproveché para poner en la red que es candidato a diputado. La verdad es que... Bueno, esa es otra cosa sí, importante, es que sí. que es del partido, ¿cómo se llama? Igualdad y Democracia, el Sí. PID. Sí, sí. Bueno, Que lo hace también, en sus propias palabras, el candidato a diputado más viejo del mundo en el Sí, momento así es. actual. eso me parece, claro. El candidato de la tercera edad debería ser. Bueno, pero ya no es candidato. Es candidato. Ya no. Bueno, era candidato en el momento en que le daban Ah, la Bueno, sí, presidencia. claro. bueno. Es que yo tendría ganas de que no hubiera pasado la primera ronda. Pero bueno. No, y el señor Ferguson, sin duda alguna, en la universidad se le conocía, en el sector cultural tiene un gran prestigio. Pero lo que me han contado ahora de estos días es que él, por su propia decisión, está fuera de toda mundanalidad. No sé si por razones religiosas. Pero lo que más me conmueve es que me dicen que la gran preocupación de él, a él tal vez el premio le importa menos, que el hecho de que su pequeño predio, el que tiene allá en la costa caribeña, está en peligro, porque hay un pleito ahí con las autoridades que no se lo quieren reconocer, una cosa de ese tipo. Entonces me da mucha pena, porque si alguien merece... Han sacado muchos por lo de la milla marítima. Si alguien tiene derecho a tener... Eso es como un absurdo. Que gente que por decenas de años ha habitado esa región, más allá de si después meten una ley que los afecta, en esos casos eso debe respetarse, por lo menos hasta que esas personas físicamente desaparezcan, ¿verdad? Sí, a mí me No, es parece que siempre hay herederos, entonces... Bueno, pero digamos se pueden establecer aún en esos casos, como en Limón, en una zona tan deprimida, ahí destruyeron unos hoteles, no por defender a los hoteleros, ¿ah? Porque estaban metidos dentro y habían venido trabajando así por años de años. Sí. Entonces, yo pienso que ahí lo que había que hacer era adaptar la ley a esa parte particular y se regula todo el resto. ¿Y ahí? ¿No es así? Sí. ¿Acaso han podido votar ahí en Avenida Segunda lo que falta para terminarla de construir? Una casa ahí, absurdo. ¿Qué intereses se mueven alrededor de eso? ¿Por qué no han podido expropiar y pagar y pasar un tractor de una vez? ¿Eh? Sí. Así Bueno, de simple. pero ese caso a mí realmente me dolió saberlo, porque digo yo, ¿cómo hacer que... En la Loca de Gandoca, esa zona, Sí, claro. ahí está. Todo eso. Pero bueno, ese es... a mí me alegraron mucho esos dos premios también, me parece que vienen a poner en orden una injusticia, bueno, les llegó, no hay injusticia, pero es que al fin se les dio, y que se les dio cuando están bien, hay mucho de eso, mucho
sería muy doloroso que los hicieran seguir esperando, mereciéndolo como lo merecen. Bueno, que no fue ninguna sorpresa general. En el caso del señor Ferguson, ha sido, digamos, antes de esto, sin duda alguna, importante. Y en el caso de José León, uno se pone a pensar que si a los que les gustan los números, las estadísticas, yo quiero que me presenten un escritor que haya metido tantas polillas en las bibliotecas del mundo, ¿ah? Sí, claro. El ponerlo en... Exactamente. Por lo menos costarricense. Sí, no. No, sin duda. Algunos escritores nuestros también tuvieron alguna trascendencia internacional en algo. No es algo que tenga impacto en nada ahora, pero la visión de un costarricense lo tiene con una de las novelas, no me acuerdo cuál de ellas, que no quiero cometer un error, que se publicó en la Unión Soviética en una revista que se llamaba Literatura Soviética, pero en ruso. Claro, imagínense, entiendo que fueron 600,000 ejemplares. Es decir, no es comedia del trompudo. No, qué va. Es tamaño poco. Qué simpático era. Joaquín, eso. A mí todos los Gutiérrez, yo tuve pues cierta amistad porque fueron de Limón originalmente. Tenía una risa muy sabrosa. Sí, grandosote. Grandoso. A mí un día estos Yo tuve mi discusión profunda con él, fuerte, una vez, sobre Vicente Sáenz, porque él lo metía como un pensador comunista. Y mi tesis es que era un pensador socialista. Hay diferencias claro, sustantivas, claro. ¿Verdad? Pero él quería meterlo forzadamente dentro de un esquema de pensamiento comunista costarricense cuando no lo era realmente. Pero bueno, al final siempre admiré a Joaquín a pesar de esa discusión que tuvimos. Hace poco a mí me pasó con Joaquín, digamos, con su memoria, una cosa muy curiosa, porque yo llegué a una librería y había un escritor que estaba ofreciendo su libro, uno de sus libros, varios. Y yo, lo saludé, lo conozco, y le compré un libro y algo me dijo que me hizo contestarle. No, pero mi opinión, ¿qué importancia tiene? Esas cosas que dicen, no. Me dijo, no. Yo a usted lo conocí cuando, siendo decano de una facultad, voluntariamente era alumno de Joaquín Gutiérrez. ¿Qué caramba, eso qué importancia tiene? Sin embargo, ¿cómo? Yo no me imaginaba que alguien pudiera haberse fijado en ese detalle, porque yo era decano de la Facultad de Ciencias y me inscribí en el curso no me acuerdo el nombre, de él. No tenía por qué llevarlo. Sin embargo, yo asistía religiosamente con todos los demás estudiantes. Y el caso de Joaquín Gutiérrez, para mí es muy interesante porque cuando él vivió fuera del país era muy rico, es decir, tenía mucho dinero por la mujer. Bueno, no, sí, la familia. Bueno, era porque era la familia de la editorial aquella de Chile. Pero a pesar de eso, y Mantú. Era, es decir, sus ideas eran encapsuladas, no tenía nada que, no lo contaminó nunca el dinero. Y eso es de admirar, ¿no? Es decir, porque él definitivamente era un ideólogo, ¿sí? Ahí sí que no se podía discutir otra cosa, porque su pensamiento vivió encapsulado de su vida en general, sobre todo en el exterior, porque era opulencia realmente, ¿eh? Él decía, Joaquín, yo lo que le envío a usted es su peripatesis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, había andado por todo el mundo y tenía eso de que de pronto se disparaba, se iba por un lugar y se quedaba todo el tiempo que le... Sí. Entonces, las fotos de cuando él está en Vietnam son muy bonitas porque aquel gigantón que era él, ¿verdad? Sí, unos vietnamitas que eran que le llegaban a la cintura, ¿verdad? Ay, así. Fueron
Fueron unos tiempillos interesantes esos de cuando estaban por ahí tantas personas que dejaron una huella. Sí, sí, sí. Yo no cambiaría por nada la experiencia de haberme encontrado con Calufa, en los altos de un edificio ahí por la iglesia de Los Ángeles, donde estaba la Sociedad Amigos de la Revolución Cubana. Sí, claro. En la esquina. Sí, sí. Era una esquina en el segundo piso. Sí, a los 100 metros de la bomba. De gasolina, sí, sí. Los primeros Las Antillas. ¿Cómo? Las Antillas creo que se llamaba el lugar ese. Sí. Las Antillas. Sí, así le llamaban. Ah, cierto, sí. Sí. Ahí estuvo el local también de la Juventud Socialista y de la Sociedad Amigos de la Revolución Cubana. Ahí yo me acuerdo, así, eran los lunes, un lunes que iba subiendo y estaba Calufa sentado encima de unos sacos de arroz que se le iban a mandar a unos huelguistas. Mal hablado era, mal hablado. Entonces sí, yo había escrito el domingo algo muy presuntuoso ahí sobre era un relato muy tonto sobre la expulsión de precaristas en Guanacaste. Y él siempre conmigo era patísima y me estimulaba. Era muy pero entonces se queda viendo, apenas se entra y dice, te estás volviendo come mierda. ¿Te estás volviendo qué? Come mierda. Porque claro, obviamente era la crítica que me estaba haciendo. Y la casa de la abuela estaba ahí por el cementerio, ¿verdad? Al frente, cruzando la calle, cerca. Eso entiendo, yo ahí no lo vivía ya con Zaira ahí. Sí, sí. Ah, bueno, claro, Sí, es que se me olvidaba que, claro. Yo creo que... Zaida, claro, fue maestra mía, Zaida. Zaira. Zaira Güero. Zaira Güero, sí, de la niña Zaira. La mamá de Rocibel, una poetisa. Sí, fue maestra mía. Sí. Qué cosas, ¿ah? Sí. Y ahí estaba la ventanota. Exacto, sí, es cierto, ¿ah? ¿Cómo cuesta reconstruir el pasado cuando uno está medio cacreco, ¿no? Pero de veras que todas esas cosas me vienen inmediatamente. Yo lo tuve de compañero en la primera directiva de la asociación de escritores, ¿verdad? Ah, sí. Beto Cañas era el presidente, él era el secretario y yo era el tesorero. Y entonces compartíamos muchísimo y le gustaba el guaro. Yo lo invitaba a tomar unos tragos. Y Beto, que se hacía el que no le gustaba, cuando empezaba, oye, qué carajo, se metía sus leñazos también. Es que era simpático, un tipo muy agradable, ¿verdad? Indudablemente, y muy inteligente. Sí. Calufa. Un hombrote, también era un hombrote grandote. Sí. No pero tan alto como Joaquín. No, el otro era mucho. Era corpulento. Sí. Yo recuerdo. Y era corpulento verbalmente. Porque hablaba como muy despachado. Yo que he contado eso, que yo no puedo olvidar la experiencia que tuve con un libro que no es de él, sino en el momento que yo leí el libro, era de un futuro premio Nobel. Y el primer premio Nobel chino, ¿cómo se llama? Bueno, el asunto es que yo iba... Eran 3 libritos que vos me lo recomendaste, del chino ese. No, es del primero. Es que este libro yo lo había comprado en francés en una feria del libro en Montreal. Una feria del libro francés. Y tenía que ir a Quebec para hacerme un examen médico. Y entonces tenía que coger ahí. ¿Vos viviste en Canadá también? No, estuve. Y fui en bus y llevaba ese libro para leer. Y entonces voy leyendo una parte donde hay unos jóvenes chinos, China, de la época de la Revolución Cultural, esperando un autobús en una parada de autobuses. Y yo estoy leyendo y leo la conversación entre ellos y de pronto me quedé como en una pieza, porque
Qué raro, acabo de acordarme de una conversación similar en un libro de Calufa. Es decir, yo no puedo, tendré que examinar eso con más detalle, pero yo sé que a mí me cayó, se me cuadró que ese escritor escribía como Calufa. Y no podía ser al revés, porque, sí, claro. porque Claro, Calufa nunca lo conoció. Muy linda esa experiencia, ¿no? Pues, mira, es como si estuviera oyendo las voces de los personajes de Calufa. Creo que es en Gentes y Gentecillas. Que es. Sí, uno los quiere, son muestras de que después de todo tenemos una identidad que en alguna parte pega, ¿verdad? Yo estaba buscando, tratando de identificar a un escritor belga y me meto en Google y me encontró con que no había nada que dijera escritores belgas. No hay. ¿Y cómo los clasifican? Entonces seguí dándole vuelta y se me ocurrió escritores flamencos. Entonces ahí claro. aparecen escritores balones, escritores flamencos y escritores franceses radicados en Bélgica. ¿Ve qué cosa más rara? El Google despedaza al país. Eso no pasaría a nosotros, ¿verdad? Supongo. Entre Guanacasteco, limonenses. Sí. Claro. De ahí habría que ver. Es cuestión, ahora hay que llegar a buscar ahora escritores guanacastecos. Sí, Está bien. Sí, pero mira qué curioso fue eso, porque uno se descoloca. Yo tengo mucha desconfianza no, ando con cuidado con las cosas que aparecen en Wikipedia, pero encuentro que es una maravilla tenerla. Claro, es bueno. Para orientarse cuando uno anda buscando Es una guía. cosas. No, claro. Es una buena guía. Es, indudablemente. No, y da muchos datos y todo eso. Sí. Lo que pasa es que es un poquito... es decir, no se compromete con lo que eso es. Bueno, eso sí, es. pero eso, claro, entonces sí. Eso es normal en la forma como se compila. Sí, exactamente, claro. El problema es cómo se meten los datos y quién los puede meter, porque no todo el mundo los puede meter. Sí, no, pero por ejemplo, eso que si uno ve abajo, después de leer cualquier cosa, dijo, actualizado en tal fecha. Sí. Entonces, ese actualizador no es un encargado de Wikipedia, es una persona en algún lugar del mundo que hizo la edición. Y ese es el problema. Yo me acuerdo que don Alberto Cañas decía que no se le podía confiar en nada. No, la cosa no va por ahí, es que hay que tener cuidado. Perdón, ¿que decía qué? Que no se podía confiar en lo que decía Wikipedia. Pero no, es que si no... no, Beto decía muchas cosas. Es que, ¿cómo explicar? Beto pero digamos, cuando él lo dijo, tal vez no se había desarrollado como hoy. Puede ser, sí. Sí. Hoy va prácticamente al día. Prácticamente al día. Dice que hay que aterrizar. Que se van agregando en detalles. Sobre Wikipedia. Wikipedia. Para darle gusto a Beto. No, es cosas que la gente...